Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. El día de hoy tengo la grata compañía del doctor Luis Parra Medina, divulgador científico y todo un estudioso acerca del cerebro. En este caso nos va a hablar del cerebro online y las consecuencias cognitivas de tener información al alcance en nuestras manos. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Platíquenos un poquito esto de las consecuencias cognitivas de estar todo el día, o casi todo el día, o muchas horas en Internet. Sí, ¿no? Es que durante la historia de la humanidad, pues nos hemos dado cuenta que el cerebro se adapta al aprendizaje. Por ejemplo, aquel que aprende lenguas tiene modificaciones en su cerebro. Si aprendió francés, alemán, si aprendes alguna conducta como hacer malabares, tu cerebro, tu mente se adapta a lo nuevo. Y lo mismo sucede con el Internet. Entonces no debería de extrañarnos que al llegar Internet a nuestras vidas, nuestra mente y nuestro cerebro se han adaptado. Y eso es algo que siempre sucede. La pregunta es, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser? Y entender el fenómeno, ¿no? Eso es interesante. Conocer los límites. Conocer los límites, ¿no? Que algunas personas pueden tener pues conductas compulsivas de estar verificando constantemente su teléfono, ¿no? Y alejarse de otras tareas importantes como podría ser sus labores escolares, laborales, ¿no? Es esa apego a Internet, no tanto adicción. Mucha gente tiene un gran apego al teléfono móvil. Ahorita nos va a explicar la diferencia entre apego y adicción. Pero antes sí quería preguntarle, Claro que sí. ¿el Internet ha modificado la mente y el cerebro humano? Sí la ha modificado. Y por lo menos han estudiado tres partes de la mente, por así decirlo. Han estudiado la atención, la memoria y la cognición social. La atención, pues una parte fundamental de la mente humana, que es la que nos sirve para filtrar a qué estímulos le vamos a prestar atención y a cuáles no. La memoria, pues es conservar información luego de que un estímulo inicial ha desaparecido, ¿no? A ti te dicen una palabra, el estímulo inicial desaparece y la recuerdas y dice que recordaste, memorizaste. Y la cognición social, que es la capacidad para entender a otras personas. No miramos a una pelota o una silla igual que miramos a una persona. A las personas, cuando pensamos en ellas, les asignamos emociones y pensamientos. Y el Internet, pues en el Internet se ha estudiado estas partes de la mente en relación con el Internet y se han visto pues algunas cosas muy particulares, ¿no? En base a la memoria, que ahora confiamos más nuestros recuerdos al Internet. En base a la... Sí, no, es un gran asociado de memoria, ¿no? Como que nos vamos por ahí en otra ocasión... reflexionábamos que le confiamos nuestros recuerdos y olvidamos la información. Sabemos dónde está virtualmente, pero si nos preguntan esa información, luego de que la consultamos, puede que no la recordemos. ¿Qué será? Le confiamos esos recuerdos a Internet, ¿no? Nos hacemos creer que los recordamos, pero realmente no es así. Doctor, usted hablaba la diferencia entre apego y adicción. Apego y adicción. O sea, apego es decir que yo no puedo ser feliz. Dice un psicólogo muy famoso, que es Walter Rizzo. El apego es creer que yo no puedo ser feliz sin determinado objeto, persona o conducta. No te puedes apegar, dice así casi textualmente, a una barra de chocolate, a Dios, o a una persona o a tu pareja. Entonces, apego es creer que no puedes ser feliz sin esa persona o sin ese objeto, esa conducta. Pero en base a tener terapia y reflexionar, pues tú puedes distanciarte de eso. Y adicción, pues es aquello que incentiva conductas compulsivas como consumo de sustancias y impide que tú te desarrolles socialmente y tienes dificultad, cuando eres adicto, tienes dificultad para desempeñarte en tu ámbito laboral, escolar, familiar y eso es la diferencia entre un trastorno y un apego a algo. Un trastorno impide, como un trastorno adictivo impide que te desarrolles y es muy evidente, ¿no?
Se dice, esa persona es adicta porque ya no se desempeña en sus ámbitos familiar, social, amoroso, adecuadamente, porque está enganchado a la adicción que podría ser pues, alguna droga, alguna sustancia. Este Internet, usted hablaba de 3 componentes, ¿no? Que ha modificado la mente humana, la atención. O sea, hemos visto hoy, y se pueden ver, ¿verdad?, cuando van familias a los restaurantes, que cada quien está en su atención, no en la atención. Sí, ¿no? Deberíamos de poner la regla, por ejemplo, que cuando vayamos a convivir, coloquemos los celulares hasta con una persona. Hasta con una persona. Vamos a comprometernos que vamos a colocar el celular fuera de nuestra vista para que podamos convivir, porque el celular se lleva buena parte de nuestra atención, buena parte del tiempo que pasamos todos los días en nuestra vida se va en el Internet, en el dispositivo electrónico, ¿no? Sería una buena norma social alejarnos durante algún tiempo del celular, y sería muy sano, ¿no? No hay que investigar, hacer mucha ciencia para saber que desconectarnos, la desconexión digital que ya se está promoviendo en países como España, es muy sano para el cerebro y para la mente. Se imagina que yo lo esté entrevistando, yo esté en otra conversación, así como tratando de entender, puedo estar en cuestiones múltiples. Es algo muy interesante, es la multitarea, ¿no? La multitarea de los medios digitales, ¿no? Tú puedes estar escuchando alguna música, en el videojuego, en el chat, pero tu atención se divide, porque la atención es esencialmente limitada, es una parte fundamental de la mente, la atención. ¿Qué tanto puedo atender una cosa, 2 o 3? ¿Qué tanto puedo atender? Superficialmente. Esa es una pregunta muy interesante. Superficialmente, no podemos adentrarnos, como aquellos chats múltiples, tienes 5 chats y estás recibiendo múltiple información, lo cual puede no ser sano para los individuos, porque no prestas la atención adecuada a cada uno de esos mensajes, y eso te puede causar estrés. Es una atención superficial, no va más allá de eso. Incluso te saca de contexto, las gentes que están manejando y están chateando, viene el accidente. O están hablando. Por ejemplo, no debería de promoverse que la atención es limitada y que provoca muchas veces accidentes de tránsito, incluso accidentes aéreos en la historia. Eso se ha visto. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, el trabajo de nuestros investigadores, y el día de hoy me es grato conversar porque se aprende mucho con el doctor Luis Parra Medina, quien es divulgador y sobre todo estudia el cerebro, qué pasa en nuestro cerebro y en este caso el Internet y la carga cognitiva. La carga cognitiva. ¿Aprendemos mucho o no aprendemos? Gracias al Internet, pues podemos tener acceso a información múltiple, ¿no? Esa ha sido la ventaja, el acceso a la información. Y hace mucho tiempo, cuando tú no sabías algo, ibas a una biblioteca, le llamabas a alguien y confiabas que esa información la iban a tener otras personas, ¿no?
hay un concepto que se llama memoria transactiva, que es esa memoria de confiar los recuerdos en una sociedad a determinadas personas. El médico sabe esto, el plomero sabe esto, y tú no haces el esfuerzo por recordar, porque lo sabe otra persona. Y eso sucedía hace muchos años, antes del Internet, pero con la llegada del Internet tenemos un sabelotodo, un asociado de memoria, así lo dicen algunos artículos, ¿no? Si tú no sabes algo, ¿qué haces? Recurres a Internet. Y ya no haces el esfuerzo por recordar esa información. ¿Sabes en qué parte del Internet está? Y la puedes ubicar fácilmente. No, está tantos clics en tal página, aquí. La ubicas, sabes dónde está. Pero no recuerdas la información en sí misma. Y eso puede tener repercusiones en la persona cuando necesite recordar cierta información fundamental para su profesión. Puede que ese efecto, que algunos han llamado el efecto Google, haga que no la recuerdes. Lo importante de esto es saber qué sucede, ¿no? Y trabajar en consecuencia. Se dice que confiar nuestros recuerdos al Internet puede hacer que haga más espacio en nuestra mente y seamos más creativos, porque ya no necesitamos estar recordando datos todo el tiempo, sino que podemos utilizar esa información solo cuando la necesitemos y crear nuevas cosas. Doctor, ¿cuál es la teoría de la carga cognitiva? Y nos puede explicar un poquito qué significa la palabra cognitivo. Cognitivo, pues cognitivo es conocer. Y algunas veces se ha utilizado el sinónimo de cognitivo con mente, ¿no? Las funciones cognitivas, las funciones mentales. Entonces, digamos que es conocer. Las funciones cognitivas son las funciones que nos permiten conocer el mundo. Son la atención, la memoria, el aprendizaje. Otras funciones como la cognición social, que también es cerebral, entender a otros, suponer qué están pensando ustedes, también es una función cognitiva. Y así hay algunas otras más. La carga cognitiva es un concepto de aprendizaje, es un concepto fundamental. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no estamos hablando de la carga cognitiva en las escuelas, ¿no? La carga cognitiva es una teoría de aprendizaje que se centra en la memoria de trabajo de los seres humanos. La memoria de trabajo, pues, es una parte de la mente que es un tipo de memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, que tiene una capacidad para 7 unidades de información, así como un número telefónico de 7 unidades. Y la memoria de trabajo trabaja con esa información y la modifica dependiendo de qué necesite nuestra mente, reestructura. Por ejemplo, si yo te digo un número telefónico, te lo digo al derecho y yo te digo, devuélveme esas mismas cifras, pero al revés, ¿no? Entonces, esa es la memoria de trabajo. Y se utiliza mucho la analogía de las computadoras y la mente humana, ¿no? Que así como las computadoras tienen una capacidad limitada, nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Y cuando llenamos de información esa memoria de trabajo, podemos tener errores, estresarnos, y hay que tener muy en cuenta las capacidades de esa memoria de trabajo, y a eso se le conoce como carga cognitiva, ¿no? Cuando llenamos de mucha información nuestra memoria de trabajo, tenemos mucha carga cognitiva. Estar bombardeando de información, por ejemplo, un niño de forma virtual, pues puede llegar a estresarlo. Hay que dosificar la información que hacemos que reciban las personas al aprender y ir reduciendo la carga cognitiva y hacer que utilizando técnicas, ¿no? Activando cosas. ¿Cuáles? Como cosas, conocimientos previos. Los conocimientos previos hacen que la carga cognitiva disminuya. Si yo relaciono un nuevo conocimiento con algo que tú ya sabías, la carga cognitiva disminuye y es más fácil de recordar la información. Entonces, esa es una técnica que podamos utilizar. Hacer las cosas, activar la motivación y las emociones, ¿no? La sorpresa hace que la carga cognitiva disminuya. Si algo te sorprende, lo aprendes mucho mejor, porque es un sentido evolutivo. Pero también hay una memoria de largo plazo. Una memoria de largo plazo. Entonces, la primera parte de la memoria, digamos que es a corto plazo. Si yo te digo un número telefónico, te lo digo, y si es significativo, pasa a la memoria a largo plazo. Digamos que la memoria de trabajo es como un cuello de botella. ¿Una botella cómo es? Una botella tiene una parte angosta, y esa es la memoria de trabajo. Y una parte más grande, que es la parte ancha de la botella.
Lo que limita que entra en esa botella, pues es el cuello de botella. Tú echas líquido y se limita qué información llega a entrar. Pero cuando ya pasó la información, ese cuello de botella delgado, limitado, como es la memoria de trabajo, pasa a la memoria a largo plazo y se puede recordar la información por muchísimo más tiempo. Digamos que el primer paso es limitante, estrecho, como un cuello de botella. Pero cuando ya pasó la información, ese cuello de botella, a la parte más ancha de la botella, pasa a la memoria a largo plazo y se recuerda por mucho más tiempo y gran cantidad de información. Doctor, la multitarea de los dispositivos electrónicos. La multitarea de los dispositivos electrónicos, ¿no? La predisposición de los dispositivos electrónicos es a realizar múltiples tareas a la vez, ¿no? Un celular, una computadora, pues se dan la oportunidad de hacer muchas cosas a la vez, ver un video, estar escuchando música, estar respondiendo un chat, y es el diseño digital. Pero eso no necesariamente es bueno, porque... ¿Por qué? Porque la atención se divide y se han visto en los estudios científicos que la multitarea hace que la gente se equivoque más, tenga más distracciones y sus funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la atención disminuyan, rinda mejor. Entonces había un experimento donde comparaban a una persona que durante 15 minutos estaba haciendo compras online comparado con una persona que estaba leyendo en una revista. Y vieron que aquella que estaba realizando múltiples actividades online tenía disminución de sus funciones de forma temporal. No, eso no quiere decir que condenemos el Internet para siempre. Es una herramienta, nos sirve para entender cómo... Nos vamos a un corte comercial y regresamos y nos sigue usted explicando las multitareas. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores. Y estamos platicando con el doctor Luis Parra Medina las consecuencias cognitivas o de aprendizaje de la información que tenemos ahora al alcance, ahora en online. Usted nos estaba hablando de las multitareas de los aparatos electrónicos. ¿Te concentras, no te concentras? Recuérdanos, doctor. Sí, en algún momento también tuvimos una entrevista aquí contigo hace un tiempo y comentábamos que qué sería lo óptimo, que tenemos un hijo que está realizando sus actividades en una computadora, por ejemplo. Lo óptimo sería que no tenga demasiadas pantallas abiertas porque divide su atención entre los múltiples estímulos, sino que se concentrara en una actividad a la vez. Está realizando alguna tarea escolar que necesite entregar virtualmente, pues vamos a decirle, no, ¿sabes qué, hijo? Vas a concentrarte únicamente en eso, no vas a tener abierto el internet, no vas a tener tu celular, sino que te enfoques en uno para que tus funciones cognitivas, atencionales, limitadas estén en lo que deben de estar. Porque lo que se ha visto en los estudios científicos es que realizar múltiples actividades online al mismo tiempo distrae, hace que tengas más errores, disminuye sus funciones cognitivas algún tiempo y te hace ser menos eficaz. Como que ese capital que tú tienes para hacer grandes cosas, gracias a la atención, para aprender, se ve fugado
por una atención superficial a múltiples cosas. Y no debemos educar a las personas así. Tenemos que hacer que ellos comprendan la relación de los dispositivos digitales y la mente humana. Porque los dispositivos digitales son geniales, nos pueden ayudar, son una gran herramienta, pero tenemos que canalizar también nuestros propios recursos mentales. Doctor, y aquellas personas que tienen que estudiar y escuchan música, ¿es recomendable? Es una pregunta muy interesante. No es la primera vez que me la hacen, me la han hecho antes en una conferencia. Depende del tipo de música. Tú recordarás que cuando tú vas a estacionar un carro, ¿qué sucede? Estás estacionando tu carro, pero si es un lugar estrecho y tú tenías puesta la música, ¿qué haces? Bajas la música, porque eso es una distracción, ocupa cierta parte de tu memoria de trabajo, ¿no? Ya dijimos que la memoria de trabajo da para, en promedio, 7 unidades de información. Y tú estás estacionando, bajas la música o le dices a la gente que está hablando a tu alrededor, hagan silencio, me voy a estacionar porque es un lugar estrecho. Entonces, estudiar o leer y estar escuchando música, pues puede llegar a distraernos, a ocupar una parte en nuestra mente, una parte que podríamos estar dando a cumplir los objetivos educativos. Si es música tranquila, tal vez no pueda distraernos tanto, pero si es música novedosa, puede ocupar una parte de nuestro cerebro. Entonces las investigaciones realmente son un poco contradictorias. Algunos dicen que la música al estudiar o leer sí distrae, otros que hace que te concentres, pero es porque el fenómeno es multifactorial. No solo va a depender de la música, es un factor, sino también de la persona y del ambiente alrededor. Así son los fenómenos. Y los que van en moto y tienen los audífonos. Por ejemplo, esos podrían estar poniendo en riesgo su vida porque necesitan estar pendientes de los estímulos del medio, ¿no? Y reduce las capacidades de respuesta en alguna medida. Interesante. El Internet consume parte de nuestra atención. Sí. Durante el día o casi todo el día. Sí, indudablemente. Si pusiéramos en nuestro dispositivo cuánto tiempo estamos pasando en determinada aplicación, pues veríamos cuánto tiempo estamos pasando. Es una fuga de capital humano, si no sabemos canalizar bien. Pero si utilizamos el Internet para entretenimiento, para relajarnos, para aprender cosas nuevas, para socializar adecuadamente, pues puede ser muy bueno el Internet, pero hay que tener en cuenta nuestros objetivos en la vida y saber si el tiempo que le estamos dedicando a las cosas es para cumplir esos objetivos. De esa forma vamos a saber utilizar la tecnología, y la tecnología me sirve para cumplir mis objetivos o me desvía de ella. Usted dijo ahorita una frase, socializar adecuadamente. ¿Qué es esto? ¿Qué sería socializar adecuadamente? No, pues los estudios científicos se han preguntado si socializamos, se activan las mismas partes del cerebro virtualmente que en físico, de forma personal, ¿no? Y descubrieron que sí, ¿no? Las mismas partes de tu cerebro se activan cuando te rechazan una solicitud de amistad virtualmente, que si te rechazan físicamente, ¿no? Y eso se ha visto en la cognición social. Utilizar las redes adecuadamente, ¿no? Ya se dieron cuenta los científicos que virtualmente es un complemento a lo físico, es una extensión, y eso puede ser muy bueno, ¿no? Porque tú tienes gran distancia en tus amigos, porque ellos viven en otra parte del país, pero gracias al Internet, al Zoom, que está de moda, te ayuda a socializar, a estar en contacto con tus colegas, con gente del trabajo. Entonces, utilizar adecuadamente las redes sociales de esa forma, ¿no? Estando en contacto y incentivando esa necesidad que tenemos todos de ser escuchados. Es una necesidad psicológica natural. Doctor, ¿cómo ha modificado la memoria humana el uso del Internet? Sí, pues como ya comentábamos, con la llegada del Internet lo tratamos como un asociado de memoria, y si no nos damos cuenta, lo que hacemos es confiar esos recuerdos al Internet, a la nube. Recordamos dónde está esa información, pero si nos la preguntan, en muchas ocasiones puede que no la sepamos. Eso se llama efecto Google. Confiar nuestros recuerdos, la información que tal vez deberíamos aprender, que consultamos, se la confiamos a Internet porque sabemos dónde. Hasta los teléfonos les confiamos a Internet. Hasta los teléfonos, no, le confiamos a Internet nuestros recuerdos. Y ese es un fenómeno que se ha estudiado por un científico que se llama Sparrow, que tiene una investigación sobre todo eso, ¿no? Ahora confiamos los recuerdos.
Y cuando comparamos a alguien que sabe que no va a guardar esa información en Internet con alguien que sí está confiando sus recuerdos en Internet, vemos que el que sabe que esa información se va a perder, la recuerda más. Si tú sabes que tu documento online se va a perder, haces el esfuerzo por recordar esa información más que si confías que se va a guardar virtualmente. Doctor, ¿y cómo se relaciona el Internet y el circuito de recompensa cerebral, el síndrome sobrecarga? ¿Qué será? ¿Será que pues en los seres humanos existe un circuito de la motivación y el placer que se incentiva ante la comida, el sexo y la curiosidad, y secreta cierta sustancia llamada dopamina? Y esas conductas que son comida, sexo y placer, pues son estímulos evolutivos que nos van a dar más probabilidades de sobrevivir como especie. Entonces se ha visto que este circuito de la motivación y del placer se activa también ante sustancias, las adicciones, y puede llevar a conductas malas. Y también lo que se ha visto es que algunas personas tienen a una verificación constante de su dispositivo electrónico, a ver constantemente sus notificaciones en el Internet, pues también es un incentivo, son recompensas de información. De alguna forma, ciertas redes han sido diseñadas para incentivar el placer en nosotros y estar verificando constantemente, y se activa. Una vez que vas a pasar de una página a otra, se activa el circuito del placer. Si vas a hacer alguna actividad recreativa de distracción, tu circuito de placer en el cerebro se activa a ir cambiando de página en página. Es un incentivo, las recompensas de información que recibimos en Internet. Doctor, muchas gracias, y como siempre es un placer platicar con usted y nos amplía el panorama de cómo funciona nuestro cerebro. Muchas gracias. Gracias.